Nuestra primera ponente es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en salud ocupacional, magíster en psicología con énfasis en violencia y adicciones y estudios de doctorados en psicología. Se ha desempeñado en la institución de educación superior y media en el área directiva administrativa, docente investigadora reconocida por Colciencias como investigadora asociada para el periodo 2017-2019. Cuenta con publicaciones en temáticas relacionadas con juventud, consumo de sustancias psicoactivas, productos de prácticas sexuales, trastornos de alimentación y conducta suicida. Le damos la bienvenida a la psicóloga Milder Alexandra Biancha Pinzón. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Espero que este espacio sea de gran aprendizaje, de gran provecho. La idea es que yo voy a ir presentando unas estadísticas que nos hablan precisamente de cuáles son esos factores asociados a la conducta suicida, específicamente a la ideación suicida, pero en la medida en que ustedes pues tengan preguntas sería importante escribirlas. Al final va a haber un espacio para poder resolverlas y si no, pues podemos hablar luego sobre el tema, si no se pueden resolver en este momento. Bien, para empezar, yo quisiera que clarificáramos unos conceptos que usualmente se utilizan como sinónimos. Es común en profesionales y en las personas escuchar que conducta suicida es lo mismo que ideación o que suicidio. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que cuando hablamos de conducta suicida es como el gran espectro y que este está conformado por tres conductas. La primera de ellas es la ideación suicida, que hablaría de ese deseo de querer terminar con la vida. Implica una planificación de un acto letal que no necesariamente se ejecuta. Y luego tenemos el intento suicida. El intento suicida es ese intento que tienen las personas para acabar con su vida, que no finaliza, es decir, no cumple con su objetivo, pero es el principal predictor del suicidio. Significa que una persona que ha intentado suicidarse una vez es posible que lo repita más número de veces. Entonces a esas personas hay que tenerles cuidado. Bueno, a todas. La última pues ya es el suicidio consumado como tal, que implica el acto de quitarse la vida. Una cosa y una claridad acá, no es que pasemos de la ideación al intento y del intento al suicidio. Esto no se da en ese continuo. Hay personas que lo intentan una vez y lo logran. Hay personas que se quedan en la ideación suicida y no avanzan más allá. Lo importante y lo recomendable acá para nosotros como profesionales en psicología es poder contar con instrumentos, aquí y ya al final vamos a hablar, que nos permitan hacer detección temprana de esa ideación o de esos intentos. Como profesionales en psicología, escuchamos que a las personas les da miedo, a los profesores les da miedo, en los contextos laborales les da miedo hablar del tema de manera puntual, de frente, pero esas temáticas hay que hablarlas porque si no se hablan no se pueden prevenir. Recuerden también que existen dos tipos de prevención, no necesariamente tenemos que preguntarle, ¿usted alguna vez ha intentado quitarse la vida o ha pensado en? Existe la prevención indirecta y la prevención indirecta nos dice que debemos trabajar en el tema de habilidades para la vida, proyecto de vida, toma de decisiones, planificación. El tema de funciones ejecutivas acá es muy importante. Los estudios han demostrado, por ejemplo, que un factor de riesgo importante es la impulsividad. Las personas que no regulan sus emociones, que no toman decisiones, que no son capaces de regularse, en un momento dado pueden llegar a cometer suicidio. Entonces, el tema de la prevención indirecta es importante, pero también hay que hablarlo desde la prevención directa, que es ya hablar del tema como tal. Lo otro que es importante que ustedes reconozcan es que cuando hay un suicidio en un barrio, en un colegio, hay que de una vez esa población entra en algo así como en una contención, pues porque eso del suicidio es como una epidemia. Si se repite acá, es más probable que se repita en esa zona, en ese colegio, en ese salón. Entonces debemos siempre estar atentos a hacer las intervenciones que correspondan y hablar sobre lo sucedido. No nos tiene que dar miedo hablar sobre lo que ha venido aconteciendo. Bueno, entonces ya hacemos estas claridades conceptuales. Una cosa es la conducta suicida, que implica ideación, intento y acto consumado como tal, que es lo que conocemos como el suicidio. ¿Cuáles son las características de la conducta suicida? ¿Qué les pasa a las personas que tienen conducta suicida? Primero, tienen un autoconcepto de ellos mismos negativo.
tienen lo que se conoce o denominamos esa visión de túnel, donde la interpretación de las experiencias está sesgada, es decir, no hay nada positivo en lo que les sucede, y adicionalmente a esto hay una visión pesimista de los hechos, o sea, al futuro no hay. Si no hay futuro porque todo está cargado de experiencias pues negativas. ¿Qué es el suicidio entonces para estas personas? Es una manifestación extrema del deseo de escape a las situaciones que son percibidas como inmanejables. De hecho, en la prevención del suicidio también se hace referencia a la necesidad de trabajar en las personas en estrategias de afrontamiento. Cómo yo puedo afrontar efectivamente ciertas condiciones que pueden suceder a lo largo de la vida. Pero para estas personas cualquier situación, por pequeña que sea, ya se ha vuelto inmanejable. Pueden ser situaciones que se han venido presentando a lo largo de la vida, conocemos esas historias que uno dice, ¿cómo está acá? Pero también acontecimientos que se han presentado en una distancia corta del tiempo. Entonces, los que han pasado a lo largo de la vida se conocen como factores distales y los que tienen un corto tiempo de presentación se conocen como factores proximales. Cuando nosotros hablamos de la conducta suicida, pues debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Los factores distales sumados a los factores proximales más eventos desencadenantes, todo esto conjugado, pues es lo que llevaría a que se aumente el riesgo suicida y por ende la vulnerabilidad. Significa entonces que todos no tenemos el mismo grado de vulnerabilidad, que hay unas características sociodemográficas, que hay unas características contextuales, que hay unas características psicológicas que nos hacen más o menos vulnerables a la conducta suicida, a cualquiera de sus manifestaciones. Las investigaciones también plantean que la conducta suicida, el suicidio como tal, no es el resultado de una sola variable. Y aquí pues ustedes como egresados lo saben, el comportamiento no se compone solamente de lo psicológico, ni de lo biológico, ni de lo contextual, sino que es la suma de todos los elementos. Entonces cuando se habla de prevención, porque es, digamos, un poco lo que quiero es que hablemos de prevención, pues debemos tener en cuenta lo contextual, lo psicológico, lo familiar y lo biológico. No dejar de lado pues ninguna de estas aristas. Sin embargo, se ha establecido que un factor importante de prevención es trabajar en variables psicológicas. Volvemos, toma de decisiones, autorregulación, habilidades de afrontamiento. Significa que nuestro papel como psicólogos y personas encargadas de hacer prevención es demasiado importante. ¿Quiénes son más vulnerables en Latinoamérica? Las mujeres, mujeres que sean de estratos económicos bajos, que además presenten conflictos interpersonales y familiares, que hayan sufrido pérdidas afectivas, maltrato o abuso o depresión mayor. Entonces, ese es a nivel Latinoamérica. No necesariamente todo el que se deprime tiene conducta suicida. Y no todo el que tiene conducta suicida pues ha llevado a. Entonces esto también, porque a veces uno considera que el que se suicidó entonces estaba en depresión y no nos dimos cuenta. No necesariamente. Bueno, veo que están tomando fotos y demás, yo creo que esto se les puede enviar a sus correos para que estén tranquilos y estén acá pendientes un poco más de lo que estamos hablando. Sí, señora. Que confirmamos ahora que efectivamente en nuestro listado ustedes hayan firmado, ¿sí? Para que con exactitud podamos enviarles a sus correos y que revisen que efectivamente sus datos estén bien, ¿vale? Sí, para que estén más tranquilos. Disculpa, adicionalmente es importante también el tema de los derechos de autor. Si van a utilizar este tipo de información, deben citar y referenciar como ustedes bien aprendieron durante su proceso de formación. Ok, bien, continuemos. A nivel de datos estadísticos, a nivel mundial, el suicidio ya como tal es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. El 75% de estos suicidios suceden en países con bajos ingresos, ingresos medios. Entonces, por ahí ya estamos nosotros como Colombia. A nivel Colombia, entre enero y marzo del 2019, se han presentado 592 suicidios. De esos 592, 77 corresponden a menores de edad y 53 están entre los 15 y los 17 años.
La siguiente información que les voy a presentar la obtuve de un informe que presenta Medicina Legal. Año a año ellos hacen una publicación que se llama Forensis, para que ustedes la consulten. Ahí no solamente está el tema de suicidio, sino todas las problemáticas que se presentan a nivel Colombia en tema de violencia, abuso y otras causas de muerte distintas al suicidio. Eso también nos da a nosotros un panorama como profesionales de la salud para saber hacia dónde es que tenemos que realizar las intervenciones y cuál sería la población más vulnerable. ¿Qué nos dicen estos datos estadísticos? En el informe del año pasado, ellos hicieron un análisis del 2008 al 2018, evidenciando que en el año en que más se presentaron suicidios, fue precisamente el año pasado, se presentaron 125 más que el año anterior. El 43% de los que se suicidaron fueron jóvenes entre los 20 y 39 años de edad. Y aquí un dato que también resulta alarmante y es como el 10,53% fueron niños entre los 5 y 17 años. El tema de depresión infantil y el tema de depresión en hombres es un tema que también ya ha sido abordado hace más o menos 10 años, empieza a darse énfasis en estas depresiones, porque generalmente era la depresión de la mujer, pero es importante tener en cuenta cómo abordamos la depresión infantil y cómo abordamos la depresión en hombres, tanto a nivel de promoción y prevención como a nivel terapéutico. Y acá también hago un llamado a la parte ética, ¿no? Nosotros como psicólogos, cuando salimos a trabajar, lo que vemos es que las convocatorias generalmente las abren para psicólogos en la parte clínica o para psicólogos en la parte social, donde se supone uno debería tener una experticia. Nosotros también tenemos que saber decir hasta dónde llegamos. Y si no contamos con la formación, es mejor dar un paso atrás y poder remitir a otro profesional. Ahora, en los psicólogos pasa algo y es que tenemos diferentes enfoques para hacer intervenciones clínicas. Yo también les digo, siempre miremos hasta dónde desde mi enfoque yo puedo abordar esta problemática, sea suicidio cual, y si no, pues remitamos. Por eso estos eventos son importantes, ¿no? Porque yo puedo establecer redes, saber qué está haciendo mi compañero o mi colega y poder entonces empezar a remitir en el momento en que lo considere. Y esto tiene que ver con la parte ética. Los tipos o las maneras en cómo la gente se quita la vida principalmente son asfixia y sustancias tóxicas. Y los departamentos y ciudades en donde más se presentaron suicidios el año inmediatamente anterior fueron Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, entonces ahí ya estamos en alerta nosotros, Santander y Atlántico. Y como ciudad la principal fue Bogotá. Entonces aún más estamos en alerta roja. Diferencias por sexo. Entonces ya sabemos que los hombres en Colombia, diferente a lo que sucede en Latinoamérica, tienen, el hecho de ser hombre ya es un riesgo, porque ellos sí son contundentes en la manera en cómo deciden quitarse la vida. Entonces, cuando el hombre toma la decisión, lo hace a través de armas de fuego o con ahorcamiento. Las mujeres lo intentamos más. Y generalmente lo que se utiliza son pastillas. Entonces, nosotros no somos tan contundentes, pero se intenta más. Eso hace que la tasa de los caballeros sea más alta en comparación con la de las mujeres. Pero también hay otro elemento ahí, y es el tema de la depresión en hombres, que les hablaba anteriormente, y del manejo de conflictos que tienen los caballeros, porque todavía, a pesar en el tiempo en que estamos, hay una restricción para que el hombre hable de sus necesidades, de sus problemas, y vamos a ver cómo inclusive la carga económica, la situación económica es una también de las razones por las cuales las personas se suiciden. A pesar de que estamos en un momento en el que las mujeres también aportamos y demás, la carga económica en muchos de los casos todavía se da hacia el hombre. Entonces, estas son varias condiciones que también pueden explicar por qué el hombre está en primer lugar en comparación de las mujeres. En relación a la edad, los hombres se encuentran entre los 20 y 34 años los que más se suicidan, 790 casos, las mujeres entre los 15 y 17 y los 20 y 24. Pero aquí encontramos un factor igual. Entre los 20 y 24 años son las personas que más se suicidan, independientemente de ser hombre o ser mujer. Entonces ahí ya decimos, bueno, ¿qué está pasando en el ciclo vital? ¿Qué está pasando a nivel de Colombia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque aquí la parte social, económica también tiene que analizarse. Y algo que me pareció llamativo es que las mujeres adolescentes son las que tendrían más riesgo al momento de
la conducta suicida. Entonces también para que esta población la tengamos presente. Siguiente. A nivel de factores sociodemográficos se reporta que las personas que más cometieron actos suicidas estaban en secundaria, nuestros adolescentes, seguido de primaria y los siguientes 14, el 14% no reportaba. Creo que de ahí, y se han dado cuenta que casi todo el énfasis lo he hecho en jóvenes, de ahí es mi preocupación, ¿no? Entonces, no debería existir esta conducta, como dijo Yolima, y mucho menos deberían existir jóvenes o niños que estén pensando en quitarse la vida o que se la quiten, porque se supone que ahí es donde uno está planeando qué es lo que va a hacer el resto de la vida. Entonces, es como la preocupación que me ha llevado a mí también a trabajar este tema. Las mujeres que consumaron actos suicida presentaban un mayor nivel de escolaridad y capacitación. Tiene que ver con sentido de vida, no necesariamente tener todo lo económico, ciertas cosas profesionales, pues tendrían que cumplir con el sentido de vida y con el proyecto de vida que tenemos nosotras. Estado civil, los que más se suicidan los solteros. En alguna investigación que hacíamos y de literatura se evidenciaba que un factor protector es estar casado. Ahora, no con eso todos nos vamos a casar, no, es un factor protector, no en todas las comunidades funciona. Ay. Bueno, grupos de vulnerabilidad, campesinos y el campesino hombre. Personas adictas y grupos étnicos. Razones del suicidio: enfermedad física o mental, sea propia o sea de alguna persona familiar, un familiar, conflicto con la pareja o expareja, económicas y el desamor. Son las razones que denuncian, que intuyen además las personas que quedan, pues, ¿por qué se suicidó la otra? No sabemos. Y ser adulto mayor. Ese también es un factor de riesgo. Bien, pertenecer a las Fuerzas Armadas. Se ha demostrado que las personas que están activas en la parte militar y que además presentan trastorno por estrés postraumático o trastorno depresivo mayor tienen mayor probabilidad de cometer conducta suicida y hay mayor presencia de ideación suicida. Y el número de suicidios que se presentan allá supera el de la población civil. Lo que pasa es que no es tan abierta y tan pública la información que lo que sucede allá, ¿sí? Y cuando se ha querido como ingresar a estos espacios militares a realizar investigaciones y demás, son muy cerrados, muy herméticos en que se conozca la información. Por presión, acuérdense que eso es multicausal. Habilidad de afrontamiento, condiciones, escolaridad. Lo que quiero también es que ustedes se lleven un panorama y se den cuenta cómo es una serie de elementos que hacen más vulnerable a una persona que a otra. Entonces, si tiene escolaridad, solo bachillerato, pero además es hombre, pero además se divorció, pero además tiene problemas económicos, esta persona ya está en alto riesgo, vulnerabilidad. A nivel de bullying, que es el tema que ahora van a trabajar, también se ha establecido que en los estudios de metaanálisis han reportado una estrecha relación entre la victimización, la víctima y la ideación suicida, siendo más probable que las personas que han sido víctimas pues piensen en terminar con su vida. Y no solamente en el acoso pues, que nosotros vivimos, sino también en el acoso ciberbullying, ¿no? Que es otra nueva modalidad de. Y hay mayor riesgos en las minorías sexuales, en contextos escolares, en contextos laborales. Siguiente. Bien, con esto entonces pues podemos establecer un perfil. ¿Quiénes tienen mayor vulnerabilidad en Colombia? El hecho de que ser hombre ya nos pone en vulnerabilidad, sufrir depresión, adicciones, tener acceso a tóxicos y armas, por eso es que el hombre campesino está como una población de alto riesgo. Historia de abusos y pérdidas afectivas, pertenecer a comunidades como la LGBTI y ser adulto, ser mayor y ser joven. O sea, son como las poblaciones a las cuales nosotros pues debemos atender.
Entonces acá yo les voy a mostrar como el resultado de unas investigaciones y unos artículos que hemos venido publicando sobre el tema. Yo soy de Boyacá y para el 2010 el suicidio en el departamento se nos había disparado. Éramos el tercer departamento en Colombia donde más se presentaba suicidio. Y la problemática es que se presentaba más en jóvenes. Entonces, ante eso, el grupo pues decidió decir, bueno, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo. Cuando se hace la primera revisión de artículos para identificar cuáles son esas posibles causas que están llevando a los chicos a que se quiten la vida, pues encontramos por un lado el tema de los problemas interpersonales en el contexto escolar, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Encontramos además que el suicidio está más relacionado con variables personales y psicológicas que contextuales, es decir, yo puedo tener un contexto muy conflictivo, pero un factor protector puede ser cómo yo lo enfrento. Eso es lo que ustedes, pues, como psicólogos tendrían que hacer. Y eso también nos lleva a que los programas de prevención deberían enfocarse a salud mental y al tema de estrategias de afrontamiento. Lo siguiente que nosotros realizamos, bueno, esta fue de México. Pero también hay que tener en cuenta el tema de los estilos parentales. La familia es el principal grupo, el primer grupo de apoyo que tiene cualquier ser humano. Cuando en la familia las relaciones, las dinámicas no funcionan de manera adecuada, pues entonces los chicos ya entran en un riesgo. Y con esto quiero decir, pues digo adecuada, porque entonces adecuada así mamá, papá, hijos, no. Porque en la investigación que hacíamos en Boyacá, encontrábamos que los chicos que presentaban mayor ideación y maltrato eran los que hacían parte de las familias nucleares. Entonces, cuando yo hablo de lo adecuado es que sea funcional y que realmente funcione, cumpla con ese papel protector de comunicación y demás. Entonces encontraba que hay dos tipos de estilos parentales, un estilo parental más afectuoso, más abierto, donde las personas, los papás realmente pueden acompañar a sus hijos y pues esto hace que ellos sean más seguros en. Y existe el otro patrón, que es un patrón donde los papás son muy coercitivos, muy autoritarios y esto hace que se generen mayores problemas en salud mental para sus hijos. Los papás estamos acostumbrados y somos felices cuando decimos es que mi hijo de 8 años hace caso, es muy juicioso. Resulta que esos niños que hacen caso y son muy juiciosos son los que tienen mayor vulnerabilidad cuando pasan a secundaria o a la universidad de tener cualquier tipo de manifestación de la conducta suicida. ¿Por qué? Pues porque ellos no han estado acostumbrados a tomar decisiones. Porque todo lo hago, todo lo que mi mamá dice lo hago, todo lo que mi papá dice lo hago. Entonces, esos niños hay que tenerles mucha atención. Por lo tanto, también la reflexión, papitos, si hay acá, o para que ustedes trabajen con los papás, claro, sí es importante que los hijos hagan caso, pero más importante que eso es que ellos analicen y aprendan a tomar decisiones. Acuérdense, aquí la planificación, toma de decisiones y autorregulación empiezan a repetirse como elementos claves y directrices para el tema de la prevención. Pues se encontró en esa investigación que la ideación suicida, a mayor ideación suicida había mayor control psicológico, o sea, papás más autoritarios. Se encontró que el estilo parental, o sea, si el papá era más autoritario, el papá hombre, había mayor influencia y probabilidad de que el hijo varón tuviese ideación suicida. Y si papá y mamá eran muy autoritarios y tenían 2 hijos, un niño y niña, la que tenía mayor probabilidad de tener ideación suicida era la niña, la mujer. Si la mamá es autoritaria, mamá y papá, o mamá también, hacia la mujer. Se encontró que las personas, o las pautas de crianza autoritarias o los estilos autoritarios se caracterizaban por tener una baja comunicación con sus hijos, escaso apoyo emocional, percepción de poco afecto y control excesivo, que es lo que nos gusta hacer a las mamás, controlar. A las mujeres, a la mayoría, no quiero generalizar, aquí todo es relativo, tranquilas, no se van a ofender. Y esos estilos pues lo que generaban eran síntomas depresivos que pueden estar acompañados de ideación suicida. Por eso la conclusión que obtenemos de este estudio es que es importante en los programas de prevención no solamente trabajar con los jóvenes, sino también vincular a papás. Y el tema de estilo parental es importante. Uno cree que hay cosas que pasan de moda. No, pero ¿quién no sabe hacer, en este momento quién no sabe ser papá? Nadie. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo.
Esta se relacionó, lo que buscamos fue mirar la relación entre ideación suicida y maltrato familiar. Lo que se encuentra es que no necesariamente el que ha sido maltratado va a padecer ideación suicida, pero sí es un factor de riesgo. ¿Sí? No todo el que ha sido maltratado presenta ideación suicida, pero sí es más vulnerable a padecerlo. Esta es sobre intento de ideación suicida y abuso sexual. Entonces, en esta trabajamos con 1.292 jóvenes y se encontró que de este porcentaje, el 15,5% entre 14 y 17 años se había intentado suicidar. Encontramos diferentes tipos de abuso, pero el que más se correlacionaba con la ideación suicida fue el abuso con penetración. Y de estos fueron 25 jóvenes que fueron abusados sexualmente por penetración y presentaban también ideación suicida. La última, no, esta no es la última. Bueno, esta es de trastornos de conducta alimentaria, otra problemática que está presente en nuestros chicos y chicas. Entonces, el 42% de los participantes presentaban sintomatología relacionada con ideación suicida negativa. Ahorita les voy a explicar qué hace referencia a esto. Bueno, pero suicida negativa son factores de riesgo. Y lo que encontrábamos es que las personas los participantes que tenían más, tenían sintomatología de trastornos alimentarios, pues también tenían más probabilidad de padecer ideación suicida, pero específicamente los que sufrían anorexia, más que los que sufrían bulimia. Pues fue un dato ahí, esos datos igual, acuérdense que la investigación se encontró, pero la idea es que ustedes se lleven ideas sobre qué podemos trabajar, qué podemos seguir investigando, por dónde podemos seguir nuestra ruta. Esta es la última publicación que tenemos y es sobre el PANSI. El PANSI es el instrumento que utilizamos en todas las investigaciones y es un instrumento que está validado en Colombia. Está validado ya en población en Pasto y en Boyacá también ya está validado, pero ya cumple con las características para ser trabajado acá en Colombia. Es un instrumento que es de fácil acceso y que tiene aproximadamente 14 preguntas. 7 de ellas evalúan factores protectores y 7 de ellas evalúan factores de riesgo. Es muy fácil de calificar, de interpretar, y ya con esto yo tendría una idea de quiénes están en mi población, está dirigida para toda la población, tienen mayor probabilidad de tener o bien factores protectores o bien factores de riesgo. Ya con eso yo tengo como profesional información para poder desarrollar programas de intervención. Porque esto no es como que, es que yo a mi hijo lo he visto muy triste y yo creo que él quiere acabar con su vida. Es que ese estudiante ha cambiado entonces no. Recuerden que la evaluación de las conductas nos tiene que llevar a utilizar diferentes estrategias para la recolección de información y para la toma de decisiones. Si yo utilizo un instrumento que no es validado, que lo bajé de internet, que lo apliqué porque me pareció como fácil, no tuve que pagar un PIN pues voy a cometer errores en el diagnóstico, y eso no nos puede pasar porque nosotros, si nos equivocamos con un paciente, estamos acabando no con una silla, sino con una persona, una familia, etcétera, etcétera. Entonces la invitación acá es que cuando trabajemos cualquier problemática, nos cercioremos que el instrumento realmente cumpla con las características para nuestra población y que estemos dando un diagnóstico correcto. Conclusiones. Entonces, los métodos de evaluación de la conducta, de la conducta suicida que vamos a utilizar, pues deben tener validez y confiabilidad, deben ser precisos. Ahí yo les dejo ese para que ustedes puedan consultarlo. Los programas deben estar basados, se recomienda, en regulación emocional, resolución de conflictos familiares y escolares, control de abuso de sustancias psicoactivas, que es otra problemática que está ahí presente en nuestros jóvenes, fortalecimiento de relaciones interpersonales, y hago nuevamente la cuña para el tema de la prevención indirecta. Es importante fortalecer a las personas en planeación, toma de decisiones, regulación emocional. Si tenemos esas habilidades, tenemos pensamiento divergente, podemos lograrlo. Pero si tenemos un pensamiento acá direccionado, unas creencias unipersonales, pues nos cuadriculamos y ante una dificultad no sabemos qué hacer. La red de apoyo también. Entonces ya sabemos que no es solamente el joven, sino que el joven pertenece a una red de apoyo, su familia, sus amigos, el colegio, el contexto laboral, porque esto, pues yo lo enfoco a colegio, pero esto se presenta en cualquier contexto.
Y importante esto, implementar los programas de prevención a partir de las características de la población. Por más que ustedes encuentren que un cierto programa funcionó con adolescentes, no necesariamente significa que va a funcionar con mi población. Yo tengo que saber qué es lo que sucede con mi población. Tengo que hacer una muy buena caracterización para saber cómo es que yo voy a trabajar ese programa de prevención, hasta dónde voy. Y recuerden que todo lo que hagamos en primera infancia vale, cuenta. Por eso los recursos del gobierno están para ellos, porque se ha demostrado empíricamente que lo que se hace ahí queda para la vida. Entonces, nuestra atención pues tendría que estar centrada en jóvenes, pero también en niñez. ¿Listo? Pues eso era lo que quería compartirles en la mañana de hoy, en estos minutos. Espero que sea, muchas gracias, que haya sido pues de su interés. Muchas gracias, profesora. Como nos damos cuenta, el tema es bastante interesante. Creo que surgen bastantes inquietudes desde las investigaciones que tenemos en la particularidad, como lo hemos hablado y lo vieron en nuestras clases. Colombia es particular y debemos nosotros hacer investigación. Y si investigamos, seguramente podemos ayudar a esa población que lo necesitamos.